A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este miércoles. El gobierno anuncia que no retirará su reforma a la salud, a pesar de que se quedó sin los votos en la Comisión Séptima del Senado, en donde 9 de los 14 parlamentarios anuncian que hundirán el proyecto, el texto que fue presentado por el gobierno nacional. Y el presidente responde con una amenaza y dice que el Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma. Así que el gobierno entra a actuar. Ese entra a actuar significa el nuevo tono para sacar adelante la reforma a la salud. Van a intentar, con las herramientas que tiene el gobierno, es decir, vía decreto, por ejemplo, ordenar el giro directo a las clínicas y hospitales de todo el país, saltándose la intermediación financiera de las EPS, y van a intentar crear centros de atención primaria que han sido el objeto al final de toda esta discusión. Esos CAPS que serán más burocracia del Estado para competir con el sector privado que ha manejado la salud, es cierto, durante los últimos 30 años, y también significa más presupuesto para un cambio de modelo que en la práctica va a significar lo mismo, desfinanciar el actual modelo y aumentar la crisis para las EPS. Seguramente en los próximos meses vamos a ver más EPS quebradas, más EPS en temas de quejas financieras. Los senadores que hundieron la reforma: Nadia Ablela, Alfredo Marín, Alirio Barrera, Honorio Enríquez, Norma Hurtado, Miguel Ángel Pinto, Lorena Ríos, Berenice Bedoya, y anoche anuncia su voto en contra de la reforma a la salud la senadora de Mira, Ana Paola Agudelo. Estos son a los que se refería el presidente Petro con la frase de ya el gobierno entra a actuar. Es una reforma en la que a la práctica le pusieron los santos óleos, solo falta la votación final. El gobierno va a intentar alguna clase de reforma alternativa, cediendo en algo que no lo han querido hacer hasta hoy. La tesis del ministro de Defensa, del ministro de Salud, corrijo, es: hay que resistir, persistir y nunca desistir. Bienvenidos, amanecemos con esta noticia, una noticia gigante, porque este proyecto ha sido la bandera del gobierno del presidente Petro, que está sometido hoy a esta derrota política. Y les voy a contar también de la elección de la nueva fiscal general de la Nación, con la que amanecemos. Luz Adriana Camargo fue elegida, notificada anoche por la Corte Suprema de Justicia de su designación ya oficial en una sala extraordinaria, marcada por una insólita renuncia, la de la ternada Amelia Pérez, que era la candidata del gobierno nacional. Presentó la renuncia ante la Corte, a pesar de que ella tenía que renunciar ante el presidente de la República, que no le alcanzó ni siquiera a aceptar la renuncia, porque muy rápidamente la Corte eligió. 18 votos sacó la doctora Camargo, una mujer de 59 años, estudiante, fue graduada como abogada en la Universidad de La Sabana, con una larguísima trayectoria en el sector de la justicia, como investigadora, como juez, como fiscal y como mano derecha en temas de investigación del actual ministro de Defensa, Iván Velázquez, a quien acompañó en la comisión que investigó la corrupción en Guatemala. De las ternadas no es la que más le gustaba al presidente, por eso él la recibe con un muy frío "ya veremos", que quiere decir veremos si el gobierno atinó o no atinó. La controversia es por cuenta de la renuncia de Amelia Pérez. Vendrán muchas demandas, porque hay en este país de abogados muchos en el santanderismo que dicen que la terna se desintegró con la renuncia de Amelia Pérez, que la presentó faltando 9 minutos para que comenzara la sala plena en donde se eligió nueva fiscal. Un proceso tormentoso, lleno de presiones, inclusive el asedio a la Corte Suprema de Justicia de hace 3 semanas, cuando se produjo ese increíble hostigamiento en el centro de Bogotá. Ya les voy a contar de qué ha hecho, de qué significa y de los retos de la nueva fiscal. El presidente le da esa fría bienvenida con el "ya veremos si atinó o no", que es la demostración un poquito de cómo no era su candidata favorita. Finalmente termina la época Barbosa, termina la época Mancera y arranca la época de la nueva fiscal. Hablando de hechos políticos, les contaré del caliente, muy caliente debate que terminó casi a la medianoche en el Congreso de la República, en donde hubo 2 debates. Por un lado, moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo,
y el otro debate en la Cámara de Representantes contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez. No se va a caer ninguno de los dos, pero ambos debates demuestran las quejas de un amplio sector del país alrededor de esos temas, salud y defensa. El tema de inseguridad produjo el agarrón entre el citante J.P. Hernández y la senadora María José Pizarro, que terminaron ella diciéndole a él que era un perro rabioso, él intentando crear algún hecho político alrededor de unas fotografías. Ya les voy a hablar también del ministro de Defensa, porque al tiempo que se producía el debate en el Congreso y en la Casa Blanca en Estados Unidos, estaban lanzando quejas y advertencias por la falta de objetivos del gobierno colombiano alrededor de la lucha antinarcóticos. Redujeron a la mitad los objetivos, la meta de erradicación, cosa que no le ha gustado ni a la Casa Blanca ni al Departamento de Estado, que dice que no es el momento de reducir o acabar los esfuerzos en materia de erradicación. Bienvenidos, tenemos muchas historias para compartir con ustedes en este amanecer. Amanecemos también con una queja de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que alerta por la escasez de medicamentos para enfermedades mentales, como si no fueran pocas las que estamos viviendo por estos días en Colombia. Hoy hace 36 años, en 1988, un día como hoy, elegimos por primera vez alcaldes. En esa oportunidad fueron 1.009 municipios de Colombia. Fue una propuesta de Álvaro Gómez, mucho ha evolucionado. En ese momento fue en un mes de marzo, ahora las elecciones regionales no son por 2 años como eran, sino por 4 años. Bienvenidos, compartimos con ustedes este amanecer de miércoles. Hablaremos también de la nueva propuesta del presidente Gustavo Petro y de Lima, que finalmente se quedó con la sede de los Juegos Panamericanos que no quiso realizar el gobierno colombiano en Barranquilla. Enseguida el resumen, lo más importante aquí en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. La Corte Suprema de Justicia informa al país que en la sesión de sala plena extraordinaria se eligió a la doctora Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal general de la Nación. La elección de Luz Adriana Camargo como nueva fiscal general de la Nación. Tras 5 jornadas de votación, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia se decidió por la jurista bogotana. El magistrado Gerson Chaverra Castro. La doctora Luz Adriana Camargo Garzón obtuvo 18 votos, la doctora Ángela María Buitrago 2 votos, la doctora Amelia Pérez 1 voto y 2 votos en blanco, para un total de 23 votos. El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a la elección de la nueva fiscal general. Pues la Corte asumió su función constitucional, la eterna responsabilidad mía. De eso, obviamente, una mujer. Es lo que se ha conseguido y sin antecedentes de corrupción. De aquí para adelante, pues ya veremos si se atinó o no se atinó. Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, habló del respaldo a la nueva fiscal. La acompañan enormes retos, casi 3 millones de investigaciones en curso, un índice de absoluciones que por supuesto no está garantizando justicia como lo clama toda la sociedad. Sabemos de su compromiso y desde ya quiero ponerme a su entera disposición. Una de las sorpresas de la jornada fue la renuncia de Amelia Pérez a participar en esta elección. Una vez quedó radicado este escrito, se dirigió a la Casa de Nariño, en donde sostuvo una reunión en privado con el presidente Gustavo Petro, en donde no se dieron declaraciones a los medios. La reforma a la salud quedó prácticamente hundida en el Senado de la República. Ya son 9 de 14 senadores de la Comisión Séptima apoyando la ponencia de archivo. A los 8 senadores que firmaron se suma el partido Mira, que también está enterrando la reforma. La senadora Norma Hurtado Sánchez, del partido de la U. Tenemos muchos temas que tienen que ver con de dónde van a salir los dineros, de dónde van a salir las nuevas fuentes de financiación. Miguel Ángel Pinto, senador del Partido Liberal. Después de un minucioso estudio, largo, extenso, sobre la reforma a la salud, el proyecto que está en trámite en nuestra comisión, hemos llegado a la conclusión de radicar hoy ponencia negativa, solicitando el archivo de este proyecto, por razones de vicios de forma, razones de vicio de fondo, por ser innecesaria para el país. Berenice Bedoya, senadora del partido ASI. Eso es lo que hemos venido trabajando y hablando con los compañeros, de que tenemos que ser coherentes, tanto en la firma como en la asistencia, para poder que se nos dé. El presidente Gustavo Petro respondió a la solicitud de algunos congresistas de la misma bancada de gobierno de retirar el proyecto para evitar la derrota política. No, para nada vamos a retirarla. El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud. El sistema actual no es sostenible, punto.
La mayoría de las EPS, no todas, pero la mayoría, incumplieron las normas y hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidos. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Nosotros sabemos que las cosas son difíciles y hemos aprendido un lema que es resistir, persistir y nunca desistir. Nosotros no vamos a desistir de que exista una reforma. La plenaria de la Cámara de Representantes dio inicio al debate de moción de censura al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por las medidas y decisiones que ha tomado y que podrían generar una crisis en el sector. Adriana Carolina Arbeláez, miembro de la Cámara de Representantes del partido Cambio Radical. No sé cuál sea la razón, señor ministro, para usted haber firmado 1.000 millones de pesos en un convenio para movilizarse en un avión propio por todas las regiones, cuando de hecho hay una directriz de austeridad por parte del gobierno nacional. En el Senado de la República se llevó a cabo la moción de censura en contra del ministro de Defensa Iván Velázquez por cuenta de la crisis de seguridad que enfrenta el país. El citante, el senador verde J.P. Hernández. En el gobierno del expresidente Uribe se sacó esta ley 833 para proteger a los menores de 18 años que no sean reclutados por grupos guerrilleros. Pero en el gobierno del presidente Petro se estará dialogando, pregunto, para que la edad mínima de reclutamiento sea menores de 15 años. O sea que menores como de 15, 16 y 17 sí pueden ser reclutados. El senador por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Es que no se nos olvide que Gustavo Petro es hoy presidente porque le perdonamos sus crímenes. Y eso lo que evidentemente lleva es a decir que no sea sinvergüenza. Nosotros queremos oportunidades para los jóvenes. Durante el debate, el senador J.P. Hernández denunció el reclutamiento de menores y presentó un caso que, según el gobierno, fue antes de la muerte de alias Majin Buu, antes del gobierno del presidente Gustavo Petro. En la pelea se metió la senadora María José Pizarro. Lo deje reaccionar como un perro rabioso cuando lo dejan en evidencia. En ese momento, no deja hablar. Me acaba de tratar de perro rabioso, la que habla de respeto me acaba de tratar de perro rabioso. El presidente Gustavo Petro nuevamente cuestionó el metro elevado de Bogotá. Propuso asumir el riesgo financiero si el distrito acepta construir un tramo del metro subterráneo. El proyecto metro subterráneo hasta la calle 127 no va, siendo el mejor, tal cual se ha definido de acuerdo a las evaluaciones. Se le dijo una mentira a la ciudad, no es el mejor. La ciudad optó por otros caminos, en mi opinión de manera engañosa, y ya hoy no se puede recuperar. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habla de los avances del metro. Esta obra tiene un avance de 30.85-86% más o menos en su integralidad, que eso incluye tanto el contrato de concesión de obra como el traslado anticipado de redes, como la gestión predial. Hay un leve retraso que se están tomando medidas para poder resolverlo y tener nuevamente un avance que esté cercano a la programación temprana en el tercer trimestre de este año. No es el momento de disminuir demasiado el uso de herramientas como la erradicación. Eso asegura un portavoz del Departamento de Estado frente a la meta de erradicación que el gobierno Petro trazó para este año, 10.000 hectáreas. Una reducción del 50% frente al año pasado, cuando fue de 20.000, y de 90% si se compara con el final del gobierno Duque, cuando la meta de erradicación fue de 100.000 hectáreas. A 2 días de que se celebren unas elecciones que nadie duda ganará, el presidente ruso Vladimir Putin ha lanzado esta mañana una advertencia a Occidente, señalando que Moscú está lista para usar armas nucleares si existiera una amenaza para la existencia del Estado ruso. Estás escuchando Blue Radio. Lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire.
Con este formato cambiaron muchas cosas, pero fundamentalmente la más clara es que nos pusimos de frente a la gente, que de alguna manera ya no solamente nos oyen, sino que nos ven. Y en esa interacción creo que se hace mucho más contundente el mensaje, porque es una manera más directa, más puntual, yo diría que más cercana incluso. No cambia la versatilidad de la radio, no cambia esa autenticidad, ese diálogo claro y directo que siempre entablamos, pero por supuesto estamos ya en la pantallita, nos hacemos más presentes a través de nuestras frecuencias, porque ya lo saben, en Blue le ponemos cara a la radio. Blue Radio. Esta es Blue Radio, la alternativa. Notificado el presidente Petro que se le está hundiendo o que se hundió su reforma a la salud, responde con un ahora el gobierno entra a actuar y que la responsabilidad de los congresistas. El tema de fondo es que el gobierno está viendo cómo pierde la gran batalla política alrededor de la reforma a la salud y que esa reforma a la salud, a pesar del desenlace político, no va a ser retirada, que el gobierno va a insistir en sacar adelante, eso quiere decir el gobierno entra a actuar, lo que pueda vía decreto. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Sin duda el proyecto que más dificultades ha enfrentado el gobierno nacional en 2 años de mandato es la reforma a la salud. No solo su debate ha llevado a la ruptura de la coalición de gobierno, a la salida de varios ministros, a un escenario de incertidumbre y de denuncias de crisis financieras del sistema, sino también su trámite en el Congreso ha sido tormentoso. Y aunque muchas veces se ha hablado de que la reforma ha estado en cuidados intensivos, tal parece que ahora enfrenta su golpe final por cuenta del Senado de la República. Desde que el pasado jueves la bancada del Pacto Histórico radicó con solo 4 firmas la ponencia positiva, había mucha expectativa sobre quiénes iban a suscribir la ponencia de archivo en la Comisión Séptima del Senado. Pues a primeras horas de la mañana de este martes, 7 congresistas de 5 partidos, la mitad de la comisión, terminó suscribiendo y apoyando dicha ponencia. Los conservadores José Alfredo Marín y Nadia Blel, los uribistas Honorio Enríquez Elivio Barrera, la senadora de la Alianza Social Independiente Berenice Bedoya, el liberal Miguel Ángel Pinto y la cristiana Lorena Ríos terminaron siendo los autores de dicha solicitud de archivo. El principal argumento es la inconveniencia de la reforma, el no haber podido ser escuchados en sus líneas rojas y el no contar, entre otras, con la seguridad del aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Escuchemos al senador Pinto. Por razones de vicios de forma, razones de vicio de fondo, por ser innecesaria para el país, por muchísimas razones que lo daremos en nuestro debate. A lo largo de la mañana, la gran incertidumbre era por los 3 congresistas faltantes por suscribir o apoyar la ponencia, especialmente la senadora del partido de la U, Norma Hurtado. Pues hacia las 12 del mediodía, de 7 firmas pasaron a 8 y Norma Hurtado terminó suscribiendo dicha ponencia de archivo. En que hoy no les podemos decir que hay unos recursos con los que se pueda garantizar la tranquilidad del nuevo modelo de salud propuesto por el gobierno. Y es por eso que escuchando a los pacientes de enfermedades huérfanas, el partido de la U hoy decide acompañar la ponencia de archivo. El 9º respaldo llegó de manos del MIRA. La senadora Ana Paola Gudelo, aunque había renunciado en enero a ser ponente de la iniciativa, dejó claro que el proyecto del gobierno no es el necesario para el país. Sí, cuando se dé la votación, yo acompaño la ponencia de archivo porque la que viene de manera positiva no subsana los problemas que hay. Ahora, archivarla, pues digamos que es un paso y hay muchas personas que están celebrando archivar la ponencia, pero eso nos da la solución al sistema de salud, a lo que estamos viviendo hoy. Y así están 9 de los 14 senadores en la Comisión Séptima del Senado, quiere decir, si la votación hoy no habría los votos necesarios, se hundiría la reforma a la salud, el gobierno anuncia que no la retira y comienzan a trabajar desde hoy en un proyecto, en una ponencia alternativa diferente, seguramente con sacrificios, renunciando a algunas de las cosas que más le importaban al presidente Gustavo Petro. Néstor, buenos días. Lo que pasa es que si tienen la intención de, a través del representante Fabián Díaz, del senador Fabián Díaz, llevar la ponencia alternativa, tendrían que hundir la reforma del gobierno para que eventualmente se discutiera. Fabián Díaz, que es verde. Es verde. Y en cualquier caso, Néstor, la primera ponencia que se va a discutir es la ponencia de archivo. Y si tiene los votos, se hunde. Si usted me pregunta a mí, yo creo que esa reforma está hundida. Ahora van a intentar resucitarla, seguramente es cierto. 6:19, no fue un buen día para el gobierno.
amanecemos con una nueva fiscal. Es cierto, ternada por el presidente Petro, pero no era la que más le gustaba a él. A pesar de que renunció a última hora, querían en algún momento, la jugada era desintegrar esta terna para presentar una terna diferente. La elegida es la doctora Luz Adriana Camargo, que es abogada de la Universidad de La Sabana, tiene 59 años y una larguísima tradición, sin mancha ella, en el sector de la justicia y en la fiscalía. 6:20 minutos. Juan Esteban. Néstor, buenos días. Fueron 5 las votaciones que realizó la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que finalmente se tomara una determinación sobre quién iba a ser el reemplazo natural del exfiscal Francisco Barbosa. Fue el mismo presidente de la Corte, Gerson Chaverra, quien le dio el anuncio a todos los colombianos. Elegir con 18 votos a la doctora Luz Adriana Camargo Garzón como nueva fiscal general de la Nación. Pero como las anteriores votaciones, Néstor, esta no fue la excepción en materia de sorpresas. Faltando tan solo 10 minutos para que los 23 magistrados iniciaran la sesión, Amelia Pérez, una de las ternadas que venía marcando un precedente en la sala hasta el pasado 7 de marzo, presentó su carta de renuncia irrevocable a participar en esta elección, situación que generó un panorama de incertidumbre sobre el camino que podría tomar esa elección. Sin embargo, Chaverra argumentó que no había ningún tipo de impedimento para que se empezara a votar. Y en el análisis por parte de la Corte Suprema de Justicia frente a la renuncia que a las 8:50 de la mañana presentó la doctora Amelia Pérez, la Corte consideró de que ello no representaba ninguna interferencia o parálisis por parte del proceso que adelantaba la Corte Suprema de Justicia, bajo el entendido de que teníamos consolidada para ese momento una terna presentada por el señor presidente de la República. Al final, la votación fue 18 votos para Luz Adriana Camargo, 2 para Ángela María Buitrago, 1 voto para Amelia Pérez y otros 2 en blanco. Al respecto, el presidente Gustavo Petro aseguró que la Corte cumplió con su función y que finalmente se eligió una mujer de la terna que él presentó. Pues la Corte asumió su función constitucional, la terna responsabilidad mía. De eso hoy va a salir obviamente una mujer, es lo que se ha conseguido y sin antecedentes de corrupción. De aquí para adelante pues ya veremos si se atinó o no se atinó. Lo propio hizo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que la invitó a trabajar de la mano y a ser parte de la comisión que estudia la reforma a la justicia. Espero contar con su presencia próximamente en la Comisión de Reforma a la Justicia para que trabajemos juntos en fortalecer la justicia premial, en volver a abrirle oportunidades de esclarecimiento a la verdad a través de la justicia penal y en todos los otros asuntos que la Fiscalía requiere, en las que podamos colaborar desde el gobierno, por supuesto respetando su independencia, respetando su autonomía. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 23 minutos. Este martes no fue un buen día para el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia política, teniendo en cuenta el inminente hundimiento de su proyecto de reforma a la salud en el Senado, la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general, 2 duros debates de moción de censura a sus ministros de Salud y de Defensa en el Congreso y el golpe de realidad que significó reconocer por primera vez que no será posible cumplir su sueño de hacer subterránea la primera línea del metro de Bogotá. Con la renuncia de Amelia Pérez, pocos minutos antes del comienzo de la Sala Plena de la Corte Suprema, el gobierno se jugó una última carta para tratar de bloquear la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general, intentando hacer que la Corte le pidiera al presidente recomponer la terna para producir una nueva oportunidad de elegir a una aspirante cercana a la Casa de Nariño, luego de que la opción de Pérez Parra, de quien se conoció luego que era la candidata del gobierno fiscal, se desinflara en los últimos días. El segundo golpe se produjo con el inminente hundimiento del proyecto de reforma a la salud del Ejecutivo, que comenzó su tortuoso trámite en el Congreso hace más de un año con la crisis ocasionada por Carolina Corcho, que se llevó por delante la coalición de gobierno y que hoy, un año después, está de nuevo en cuidados intensivos en la Comisión Séptima del Senado, con 9 de 14 votos en contra, debido a la falta de voluntad del gobierno
del Ejecutivo para buscar una concertación con pacientes, con médicos, con sectores políticos independientes y otros actores que han sumado voluntades y tienen la reforma a punto de archivarse. La turbulencia para el gobierno no paró ahí, porque mientras se consolidaban las mayorías para hacer casi inminente el hundimiento de la reforma a la salud, dos de los alfiles del presidente Petro, los ministros de Defensa y de Salud, fueron sometidos a sendos debates de moción de censura por el deterioro del orden público en el país y ante la creciente crisis en el sistema de salud. Y para finalizar este complejo panorama político para el gobierno, por primera vez el presidente tuvo que admitir, a pesar de que sacó el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que muy seguramente no será posible cumplir su viejo sueño de hacer que la primera línea del metro para Bogotá sea subterránea, teniendo en cuenta que hay de por medio contratos firmados y una ejecución cercana al 31%, y que al final la palabra la tendrá el alcalde Carlos Fernando Galán, quien dice el metro no tiene reversa, y dijo, de hecho, en 2 años empezarán las pruebas con los trenes para llevarle una realidad de transporte a los bogotanos. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos. ¿Y ahora qué, ministro Guillermo Alfonso Jaramillo? Este panorama de hoy para su reforma a la salud es grave y agonizante. Quizá el más grave que ha tenido la reforma que dejó radicada la exministra Carolina Corcho. La ponencia de archivo está ya firmada por 8 congresistas y hay un voto más del partido Mira que se anuncia anoche que va a acompañar esta propuesta para archivar la reforma, lo que en plata blanca significa que el proyecto no va más y se enterrará en la Comisión Séptima de Senado, que tiene 14 senadores. Pese a lo evidente, y es que el proyecto no tiene apoyos para salir de esa Comisión Séptima, la bancada oficialista, el mismo presidente Gustavo Petro, no dan el brazo a torcer y amanecen buscando una estrategia para revivir una reforma a la que ya le pusieron los santos óleos. La senadora Marta Peralta, que es del pacto histórico, nada más y nada menos que la presidenta de la comisión, abrió por primera vez la puerta a construir una ponencia alternativa que recoja tanto las opiniones de los reclamos de oposición e independiente, también las opiniones de senadores oficialistas y, claro, el corazón o la columna vertebral de lo que propone el gobierno. Pero para eso el gobierno tendría que ceder y nada parece sonarle al presidente menos que ceder algo de lo que él llama es la salida a la crisis financiera de la reforma a la salud. Quizá por eso el presidente Petro amenaza con actuar con los instrumentos que tiene, es decir, ordenar el giro directo o los centros de atención primaria por decreto, que sería un camino que analiza el gobierno. Ese mismo tono impositivo y poco conciliador del presidente lo tiene su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que anoche, cuando salía de un debate de control político en su contra, dice que la decisión es resistir, persistir y nunca desistir. Y hay otra pregunta. ¿Qué piensa el ministro de la Política? El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Es a él al que este Congreso se le salió de las manos, perdió apoyos y no logra mayorías. Y aunque es él el ministro de la Política, ha brillado por su ausencia. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:28 de la mañana. El problema no ha sido la guerra, sino decisiones del Ministerio de Defensa colombiano. Esa fue la explicación a modo de desmentido de la embajada rusa para lo que está ocurriendo con los helicópteros Mi-17 que están en tierra por falta de mantenimiento. Son 11 de 20 aeronaves rusas las que están en estado de conservación, es decir, sin uso y recibiendo un tratamiento especial, intentando preservarlos hasta tanto se resuelva la guerra producto de la invasión de Rusia a Ucrania. Aunque desde el ejército la explicación ha sido que la condición de esos helicópteros obedece a una decisión de Estados Unidos de embargar las cuentas de empresas rusas que hacen el mantenimiento. En un extenso comunicado, la embajada de ese país está dando otra versión de lo que hay alrededor de la responsabilidad, que dicen es directamente del gobierno del presidente Gustavo Petro, producto de una decisión de marzo del 2022 de suspender los 2 contratos firmados con Nazca SAS, motivándole la preocupación que tienen por la seguridad de los helicópteros que deben ser enviados a Rusia para su mantenimiento. Y aunque en febrero del 2023 se retomó el proceso, en febrero de ese mismo año, unilateralmente el Ministerio de Defensa en cabeza de Iván Velázquez
occidentales los detuvo por segunda vez. Y ahí vamos, porque Rusia anticipa que desde el año pasado le han ofrecido diferentes alternativas al gobierno Petro, entre ellas el mantenimiento que se haga en territorio colombiano e incluso la cesión del contrato a una empresa colombiana sin que de momento haya alguna respuesta por parte del Estado colombiano. Es decir, no es cierto que Rusia haya dicho que no puede mantener esas máquinas, pero lo que es cierto es que no hay interés en solucionar el asunto para evitar que progresivamente hasta el 2026 todas las máquinas, las 20 que tiene en poder el Estado colombiano, queden en tierra por falta de mantenimiento. Lo que está en juego es la seguridad del país producto de esta parálisis de la flotilla de MI-17 que se suma a las de los Kafir, producto de la decisión política del presidente Petro contra Israel de no renovar los contratos y que no tienen mantenimiento. Mientras este duro pronunciamiento, esta confesión de Rusia, si se puede decir así, se producía en el Congreso, también se estaba dando el debate de moción de censura contra el ministro justamente por temas de seguridad. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:30, Metro va y Metro viene, propuestas que se lanzan y estudios que llegan, como el informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, contratado por la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, que precisamente le pidió a la Sociedad de Ingenieros que evaluara los cambios que propone el presidente Gustavo Petro y cuyos resultados presentó el día de ayer el jefe de Estado en compañía de su ministro de Transporte, William Camargo. Estudio no muy favorable para los planes del primer mandatario, quien, para no rajarse como Jalisco, lanzó una alternativa mixta para dicho proyecto y con base en ese estudio de la Sociedad de Ingenieros, soterrar o enterrar una parte de la primera línea del metro, desde la estación Antonio Nariño hasta la calle 72 por la carrera 13, tramo que según el presidente debería ser subterráneo y no elevado, alegando que traería beneficios a largo plazo en términos financieros y también en tiempos de desplazamiento, por cuanto estaría dispuesto incluso a ayudar a financiar dicha alternativa híbrida y, sin embargo, si se hacen esos cambios. No obstante, es consciente el presidente que la decisión final recae en última sobre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Ganal, con la sartén por el mango en materia de trazado y cuya promesa de campaña fue mantener las cosas tal y como están, el diseño tal y como viene, en medio de una obra que hoy avanza en el 30.89% de ejecución al 29 de febrero y con el compromiso de ponerla en operación para el año 2028. Tras una visita que hizo ayer al patio taller y a 8 columnas construidas del viaducto, el cual deberá estar listo para el primer trimestre del año 2026, a fin de que los trenes entren a prueba en un tramo de 5.7 kilómetros. Estás escuchando Blue Radio. Blue Radio, Visual Radio, un año al aire. En este primer año de Visual Radio, lo que ha significado para mí es precisamente eso, que hoy le ponemos la cara, que hoy hay una imagen, que hay un rostro detrás de estos micrófonos, detrás de las frecuencias de Blue Radio y de quienes la sintonizan a través del streaming. Eso ha revolucionado sin duda a la radio en Colombia y ha significado un reto para nosotros, para acercarnos más a nuestras audiencias, a nuestro público. Eso es lo más importante en este primer año de Visual Radio. En Blue Radio le ponemos la cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Por la nariz nos quedamos sin los Panamericanos. Ya es oficial, Lima fue elegida como la sede de los Juegos Panamericanos en vez de Barranquilla. Todavía me duele, Ricardo, buenos días. Y nos va a seguir doliendo, Néstor, feliz mañana para todos, porque indudablemente... Me duele, mire, y me avergüenza, para ser sincero. Con el paso de los días, cuando la espuma baje del todo, porque hoy estamos en el dolor, en el guayabo, en la tristeza de saber que este mega evento ya tiene nueva casa, que es Lima.
Cuando veamos los juegos en el 2027, nos vamos a dar muchos cuenta de la magnitud, del tamaño de lo que representaba tener los Juegos Panamericanos. Ahí sí vamos a sentir la vergüenza, ¿no? Claro, total, por supuesto, por supuesto. Deben estar muy agradecidos los peruanos esta mañana diciendo, por los ineptos de Colombia, afortunadamente de carambola nos cayeron los Panamericanos del cielo. ¿Cómo serán de importantes, de valiosos a todo nivel, en cuanto a inversión, en cuanto a desarrollo, en cuanto a la economía y sus posibilidades? Que Lima los hizo en 2019. Y automáticamente cuando vio el papayazo, levantó la mano y dijo, quiero repetir. Yo repito. Y se va de repitis. Y nosotros no pudimos. 6 de la mañana, 35 minutos. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con la mejor actitud, tratando de provocar las mejores emociones para hacer de este día, tú sabes, un día tata. Un día miércoles, tata. Un día miércoles como si fuera un viernes. Tema de esta mañana, padre. Oiga, ¿sabe que en medio de toda esta manifestación de opiniones, a algunos les ha comenzado a dar miedo decir lo que piensan o sienten? Y yo creo que necesitamos trabajar en lo que llaman asertividad, con ese, ¿no? Porque viene de la palabra acerto, en latín, que significa firmeza. Entonces, uno tiene que mostrar lo que siente y lo que piensa, con respeto, pero así se acaba el mundo, porque... Con asertividad quiere decir con firmeza. Con firmeza, es que la palabra acerto, algunos dicen, ¿por qué no es con C? Porque no es de certeza, es con S, que es acerto, en latín, que significa firmeza, que no tiene que ser grosería, tiene que ser claridad. Tú no tienes vergüenza de pensar lo que piensas ni de sentir lo que sientes, o de tener necesidades y las expones. Ok. En esta época de ser políticamente correcto. Decir, ay, no, mira, es que yo, que tú, que... No. Hay personas que hay que mirarlas a los ojos y decirle, yo siento esto, yo pienso esto, yo creo esto. Y estoy en desacuerdo por esto. Eso no es un... Vale, esa me gusta. 6 de la mañana, 36 minutos. Felipe, buenos días. Buenos días, Néstor. Tenía razón Riveros. Héctor, buenos días. Tenía razón. Sí, señora. Me quitó la palabra, iba a decir que tenía razón, y a cada señor, cada uno. Sí, yo le dije, si tiene razón, se lo digo con mucho gusto, tenía razón, la Corte Suprema de Justicia eligió, a pesar de la renuncia de última hora, eligió nueva fiscal. Así que su tesis... Y por fortuna, Néstor, más allá de tener razón o no, lo importante era que este proceso terminara, porque la verdad estaba generando una tensión institucional y política que a mí me parecía profundamente inconveniente. Y yo creo que terminó de la mejor manera. Me parece que eligieron una persona que tiene el conocimiento, las condiciones profesionales y personales para semejante cargo, y esperemos que le vaya bien. Ya la notificaron anoche a la doctora Camargo, que es la nueva fiscal general de la Nación. Son las 6 de la mañana, 37 minutos. En segundos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia aquí en Mañanas Blue, explicando todo el proceso, las turbulencias y finalmente el humo blanco que permite tener nueva fiscal general de la Nación. Esta mañana, hace algunos minutos, se está poniendo en su cuenta de Twitter el expresidente Álvaro Uribe otra vez un mensaje sobre Salvatore Mancuso. Hay que leerlo no solo por lo que dicen las palabras, sino por lo que hay entre líneas. Escúchenlo ustedes, es Lodan Wilches. Así es, Néstor, muy buenos días. Pues el expresidente Álvaro Uribe hace 45 minutos puso un trino a través de su red en X donde dice lo siguiente: el domingo, antes de mi trino sobre Mancuso, recibí una razón que me enviaba uno de sus asesores, y dice textualmente el expresidente que no le vamos a hacer daño, pero que se quede quieto. Con más ganas escribí el trino, dijo el jefe de Estado. Y recordemos, para que los oyentes entiendan de qué se trata, el expresidente de la República, Álvaro Uribe, publicó el domingo un trino que decía lo siguiente, como decimos, hablando sobre Salvatore Mancuso. Mancuso llama a personas que me denuncien por vínculos con paramilitares. Esas personas de nada pueden acusarme, dijo el expresidente Álvaro Uribe, y agregó ese domingo que Mancuso queda libre de cárcel porque el gobierno lo nombró gestor de paz, la JEP lo aceptó por informaciones no corroboradas. Ahí agrega, y ese es el punto más importante en eso de ese trino del expresidente el domingo: una llamada de Mancuso se puede entender como una orden con amenaza criminal. Paramilitares y guerrillas sometieron a muchos políticos en las regiones donde la seguridad del Estado era inexistente. Ese fue el trino concreto que puso el expresidente Álvaro Uribe el domingo. Y recordemos, Néstor, pues haciendo contexto, en las últimas horas el propio jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, a través de una carta pública, dijo que no tenía ningún interés en judicializar al expresidente Álvaro Uribe ni a personas cercanas, y que tampoco estaba detrás de un complot para de alguna manera perjudicarlo.
Estás escuchando Blue Radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión Y al debate. a los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Esta es Blue Radio, la alternativa. 18 de 23 votos le dieron la mayoría a la nueva fiscal general de la Nación, que es la doctora Luz Adriana Camargo. Eligieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia después de un proceso que ha estado mediado por las pasiones políticas. Recuerden ustedes el episodio, el asedio, el hostigamiento al Palacio de Justicia de hace apenas 3 semanas. Magistrado Gerson Chaverra es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Magistrado, un gusto saludarlo. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Néstor. Me da gusto escucharlo. Saludo a usted, a los integrantes de la mesa de trabajo y a toda su amable audiencia. ¿Se quitaron un piano de encima ustedes, los magistrados de la Corte, el doctor Chaverra? Néstor, la Corte cumplió con su deber constitucional en sus tiempos, dentro de un plazo razonable, y la satisfacción del deber cumplido frente al país. Sí. ¿Cómo fue la votación, magistrado Chaverra? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue la sesión de ayer? Si usted la puede compartir con los oyentes de Blue Radio, por favor. Claro que sí, Néstor. Lo primero que hizo la Corte Suprema de Justicia fue deliberar y debatir frente a la renuncia que minutos antes de nuestra sesión de sala plena presentó la doctora Amelia Pérez, y después de esa deliberación y que la Corte, a partir de ese debate, consideró que había lugar a continuar con el proceso de elección, se hizo la votación correspondiente, cuyo resultado representó que la doctora Luz Adriana Camargo obtuviera 18 votos, la doctora Ángela María Buitrago 2 votos, la doctora Amelia Pérez 1 voto y 2 votos en blanco. Sí. A partir de eso y conforme a las reglas de nuestro reglamento, fue declarada formalmente como nueva fiscal general de la Nación la doctora Luz Adriana Camargo. Magistrado Chaverra, la doctora Amelia Pérez, con esa renuncia, faltando 5 o 7 minutos antes de comenzar la sesión, va a la Corte, se la presenta a usted, ¿cierto? Se la deja en la Corte Suprema de Justicia y después va a la Casa de Nariño y se la lleva al presidente. ¿Para ustedes esa renuncia fue efectiva? No, nosotros en la valoración, Néstor, consideramos de que evidentemente la renuncia no afectaba la validez y viabilidad de la terna, por 2 razones fundamentales. La primera, que nosotros no tenemos competencia para aceptar una renuncia, en tanto que por mandato constitucional quien integra la terna es el presidente de la República. Y segundo, y un aspecto bastante fundamental, la Corte consideró de que en el estado actual
del proceso de elección, donde incluso ya en 4 sesiones ordinarias se había votado la terna, la renuncia de la candidata, de la doctora Amelia, no afectaba la validez y la viabilidad de la terna. Es más, incluso en el marco de la votación, la doctora Amelia Pérez fue votada y obtuvo una votación. Sí, doctor Chaverra, eso lo que quiere decir, si le estoy entendiendo bien, le pido que usted me corrija si digo alguna imprecisión, es que técnicamente la doctora Amelia Pérez no renunció ante quien correspondía. Correcto, Néstor. Así lo consideró la Corte Suprema de Justicia. La doctora Amelia Pérez no renunció ante quien correspondía. Y segundo, nosotros en el desarrollo de nuestra sesión no recibimos por parte del señor presidente de la República ninguna manifestación, ningún escrito sobre esa renuncia que la doctora Amelia Pérez presentó ante nosotros. O sea, para la Corte Suprema de Justicia, ¿la terna nunca se desintegró? Absolutamente, Néstor. La terna mantuvo su viabilidad y su validez jurídica, y con fundamento en ella, la Corte procedió a realizar la votación correspondiente. Que me imagino, doctor Chaverra, esto es de pasadita la respuesta a las muchas demandas que vemos venir de que eligieron de una terna de 2. La terna nunca fue de 2, la terna siempre fue de 3 mujeres. En la visión de la Corte, en el análisis jurídico que hizo la Corte Suprema de Justicia, la Corte consideró que la terna no estaba afectada en su validez y viabilidad por virtud de la renuncia presentada por la doctora Amelia Pérez. Es decir, ¿la carta de renuncia de la doctora Amelia Pérez ni siquiera fue leída y discutida en sala plena ayer? No. Ese fue el primer punto que se abordó durante la sesión ordinaria, la sesión extraordinaria. La carta fue leída en su integridad porque nos tocaba hacer un pronunciamiento sobre ese particular, y después de su lectura empezó la deliberación correspondiente para seguidamente adoptar la decisión de continuar con el proceso de elección. Leyeron la carta y básicamente lo que pasó es, la renuncia no es ante nosotros, sino es ante el presidente de la República. Sí, consideramos que la Corte, entre otros argumentos, que la función de la Corte es elegir de la terna presentada por el señor presidente de la República, no siendo de nuestra competencia decidir sobre la renuncia presentada por la doctora Amelia Pérez. Si ella hubiera ido primero a la Casa de Nariño, presenta la renuncia, el presidente Petro se la acepta y notifica a la Corte que la terna fue desintegrada, ¿otro hubiera sido el cantar? Esa sería otra hipótesis que hubiese tenido que valorar la Corte Suprema de Justicia, pero ese escenario no se vislumbró porque efectivamente no ocurrió. Y como ese no fue el escenario que se presentó, la Corte seguidamente dijo, estamos en un proceso donde ya la terna está presentada, ha surgido su trámite en 4 sesiones ordinarias, estas 3 candidatas han sido votadas, lo que nos corresponde como Corte Suprema de Justicia es continuar con el proceso porque a nuestro juicio y a nuestro entender la renuncia de una de las candidatas no le quita viabilidad jurídica a la terna. Sí, esa decisión, doctor Chaverra, ¿fue mayoritaria pero no unánime en la Corte? Sí, efectivamente fue una decisión mayoritaria. Es decir, hubo un sector de la Corte que sí estaba de acuerdo en pedirle al presidente que reconfigurara la terna. Por lo menos era un sector de la Corte que pensaba que era necesario que frente al tema se revisara de manera más profunda, más tranquila, llamémoslo así, la situación, y que más bien se orientaba a mirar la posibilidad de dar esa oportunidad que usted está planteando. Doctor Chaverra, ¿por qué se desinfló la candidatura de la doctora Amelia Pérez? Digo porque en la renuncia que ella presenta ayer se la adjudica al episodio de su marido, a los trinos de su marido. ¿Eso lo discutió, es cierto, la Corte Suprema de Justicia? No, a nivel de nuestras sesiones de sala plena, que para la elección de fiscal general de la Nación fueron 4 sesiones ordinarias y una extraordinaria la que se llevó a cabo en el día de ayer, nunca se hizo deliberación sobre el tema de los trinos conocidos y que se dice que fueron emitidos o escritos por el esposo de la candidata Amelia Pérez. Ese hecho nunca fue objeto de debate en el marco de nuestras sesiones.
Sí. ¿A ella le preguntaron en algún momento por esos trinos, por la influencia de su marido? Como a las candidatas se les, además de la entrevista pública que ellas dan ante el país, pues el sistema permite que las candidatas sostengan entrevistas individuales con alguno de los magistrados. No sé si alguno de ellos le hizo alusión a la doctora Amelia Pérez sobre ese tipo de contenidos escritos. La carta de renuncia de ella a usted en particular, doctor Chaverra, ¿cómo le pareció? Yo respeto los fueros internos de las personas y ella en su carta de renuncia considera de que en las condiciones actuales no se sentía bien continuando con el proceso y en esa valoración, en ese fuero interno, pues como demócrata yo respeto los puntos de vista de las personas y ella hizo uso del derecho a querer renunciar a seguir en la terna que había sido presentada por el señor presidente de la República. ¿Usted considera, doctor Chaverra, perdóneme, que la doctora Pérez cuestionó a la Corte al decir, entre otras cosas, que fue vituperada y que se atacó su dignidad en el entendido de que ella en la sesión anterior, hace 2 sesiones en la Corte, obtuvo 13 votos para ser fiscal y luego bajó a 9 votos? ¿Usted entiende que ella acusa a algunos magistrados de la Corte de haber participado de esa campaña? Del contenido de la carta yo descarto eso, porque incluso en uno de sus párrafos ella pone de presente que agradece a los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia por el trato y por la deferencia que siempre se tuvo con ella. Yo les puedo decir con absoluta seguridad que durante este proceso la doctora Amelia, incluso yo en lo personal la atendí en más de 7 u 8 oportunidades. Todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia la trataron con respeto, con dignidad, reconociendo su gran valía intelectual y moral y su gran experiencia que con lujo de competencia la hacía digna integrante de la terna presentada por el señor presidente de la República. Solo, doctor Chaverra, que también hay que decir, ella en la carta de renuncia, la voy a citar entre comillas, dice: la decisión tomada, su renuncia, obedece al surgimiento e interferencia de factores extraños a una tranquila y pacífica elección. ¿Usted tiene idea a qué se refiere? ¿Ella les dijo a qué se refería? No, Néstor, porque la elección de la Corte fue autónoma, fue tranquila y fue pacífica. Sí. Cuando ella dice episodios perturbadores, ¿estamos de acuerdo en que se refiere al tema de los trinos de su marido? Pues ella habla de episodios perturbadores, Néstor, como le digo, eso hace parte de la interpretación y del fuero interno de la doctora Amelia, pero la tranquilidad con la que actuó la Corte, la transparencia con la que actuó la Corte, muestra y evidencia que siempre la doctora Amelia fue tratada con amabilidad, con cordialidad, con respeto y con dignidad. Le pregunto a usted, doctor Chaverra, pues me da pena insistirle, pero como esta es una denuncia que pone ella en su carta de renuncia ayer, ¿la Corte le aplicó a ella el inexistente delito de opinión? Para nada, Néstor. En la valoración y en la decisión que adoptó la Corte, lo que primó fundamentalmente es la valoración de las hojas de vida de las candidatas, su rigor, su trayectoria y absolutamente su independencia y experiencia. Y en estos procesos que son progresivos, la Corte Suprema de Justicia en cada una de sus sesiones, y a partir de la valoración y el juicio que cada uno de los magistrados hace, se inclina por una o por otra candidata, pero siempre a partir de la valoración de la hoja de vida y de su experiencia, no a partir de aspectos que realmente no deben jugar en la elección de un cargo tan importante como la fiscal general de la Nación. Sí, doctor Chaverra, en esa misma carta de renuncia, la doctora Amelia Pérez habla de revictimización y de violencia de género, y había una discusión alrededor de qué incidencia o qué efecto tenía el hecho de que la carta fuera motivada. ¿Para ustedes eso tiene alguna importancia?
Pues yo respeto las manifestaciones que hace la doctora Amelia en el contenido de su carta de renuncia, pero insisto, la Corte está tranquila porque respecto de la doctora Amelia siempre hubo un trato respetando su dignidad humana, respetando su experiencia, respetando su condición de mujer, y las valoraciones estuvieron siempre circunscritas a lo que ella desde su dimensión, desde su experiencia representa. Igual valoraciones se hicieron respecto de las otras dos candidatas, lo que ellas representan, su experiencia, su conocimiento, y eso en un proceso progresivo, en un proceso de maduración, llevó a que finalmente fuera elegida la doctora Luz Adriana Camargo. Doctor Chaverra, ¿cómo interpreta usted que la renuncia de la doctora Amelia Pérez haya sido radicada el mismo día de la sala extraordinaria de la Corte en la que se sabía que iban a elegir fiscal, en la que arrancaba, por lo menos por lo que se sabía, con ventaja Luz Adriana Camargo por las votaciones del jueves pasado? ¿Qué interpretación le da a que la doctora Pérez hubiera presentado su carta de renuncia a pocos minutos, usted lo dijo ayer, de iniciar las deliberaciones? Ese hecho corresponde al fuero interno de la candidata, de la doctora Amelia Pérez. Ella, en el marco de su fuero interno, decidió renunciar a pocos minutos de empezar la sesión ordinaria, la sesión extraordinaria de sala plena, y es una situación que yo considero que responde a sus motivaciones, responde a su percepción de las circunstancias que rodeaban el proceso de elección, y frente a ello yo no puedo hacer ninguna expresión porque debo respetar esa voluntad de ella. No, por supuesto, lo entiendo, doctor Chaverra, pero al final lo que se interpreta desde diferentes sectores es que se intentó meter ruido o se intentó torpedear la elección y la sala extraordinaria de ayer. Pues yo no tengo elementos de juicio para afirmar de qué será el cometido. Lo importante es que la Corte Suprema de Justicia es una corte con una gran estatura y la Corte actúa conforme a su misionalidad, conforme a sus principios, y a partir de ese ideario toma las determinaciones que considera deben ser las más adecuadas para el país y en el marco de este proceso. Sí. Y por virtud de ello, valoramos la carta de renuncia de la doctora Amelia Pérez, fue sujeta a deliberación porque frente a la renuncia lo que le correspondía a la Corte era determinar si ese hecho de renuncia generaba que pudiéramos sí o no continuar con el proceso. Y se determinó bajo consideraciones objetivas y jurídicas que ese hecho de la renuncia de la doctora Amelia no impedía que la Corte continuara, dadas las condiciones y las circunstancias actuales, con el proceso de elección de la nueva fiscal general de la Nación. Sí, entre paréntesis estoy pensando yo, se lo formulo como pregunta, magistrado Chavarro, Chaverra, discúlpeme, magistrado Chaverra, una persona que estuvo a punto de ser fiscal general de la Nación, que no sepa renunciar a la terna, ¿no les dice a ustedes mucho de lo que pasó? No, Néstor, vuelvo e insisto, eso hace parte del fuero interno de cada quien. Usted en un momento, en una circunstancia, puede presentar una renuncia en el marco de un determinado proceso. Lo que le corresponde a la Corte es analizar esa determinación frente a los efectos o los impactos que pueda tener en el trámite propio de la elección de la nueva fiscal general de la Nación, y con fundamento en eso se toma la determinación correspondiente, respetando las motivaciones que la persona haya tenido para llegar a esa determinación. ¿En algún momento, ayer o antier, ustedes recibieron alguna clase de guiño, de señal de que el gobierno tenía interés en cambiar la terna? No, absolutamente, ni antes ni después he recibido ese tipo ni de guiños ni de señal sobre una decisión del gobierno de querer cambiar la terna. ¿El presidente hubiera podido cambiar la terna si así lo hubiera querido antes de la sala extraordinaria de ayer, doctor Chaverra? No, ya eso también haría parte del fuero del señor presidente de la República, a quien sí le corresponde
frente a la presentación de la renuncia ante él, definir qué decisión desde el punto de vista jurídico adopta. Sí. Porque la Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus competencias, parte de la terna presentada por el señor presidente de la República. Nosotros, al momento de adoptar la determinación, no recibimos desde el punto de vista formal ningún cambio de terna por parte del señor presidente de la República. Y por tanto, el hecho que nos correspondió valorar y sobre el cual decidimos era si la renuncia presentada por la doctora Amelia afectaba la validez y viabilidad de la terna, y se consideró de que no la afectaba. Doctor Chaverra, el jueves estaba muy cerca la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general, y por eso se cita la sala del día de ayer, la sala extraordinaria. Entendiendo que estaba muy cerca, en cualquier caso, ¿qué mensaje puede dar que la Corte, de manera muy rápida, en la primera votación, hubiera votado mayoritariamente por la doctora Camargo? 18 de 23 votos. El jueves nosotros tuvimos una sesión ordinaria y se acordó de manera unánime que para continuar con este proceso progresivo era conveniente que hiciéramos una sesión extraordinaria de sala plena. Ya en ese proceso reflexivo y de maduración, se permitió que en la primera ronda de votación la doctora Luz Adriana Camargo fuera elegida como la nueva fiscal general de la Nación con 18 votos. Insisto, esa elección obedeció a la valoración que hizo cada uno de los magistrados encargados de votar, tomando en consideración la experiencia y las calidades personales de la doctora Luz Adriana Camargo. Doctor Chaverra, le pregunto por una sesión vieja. La sesión en que se produjo el asedio, el ataque de algunos manifestantes convocados por el gobierno hace 3